Don Adolfo Mariño Gutiérrez, párroco de San José, don Ignacio González Rodríguez, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías Penitenciarias de Gijón, integrantes del Apostolado de Fátima, devotos de la Virgen. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a este pequeño pregón que, como preámbulo del triduo solemne de Nuestra Señora de Fátima, intentaré exponerles esta tarde. Cuando hace poco más de un mes abrí mi móvil y me encontré con una invitación del delegado del diocesano del Apostolado de Fátima, don Jesús Manuel Cedeira, para pronunciar este pregón, en un primer momento pensé que allí había una equivocación. Como les han dicho, yo soy la presidenta de la Asociación Belenista de Gijón y aunque el título no doctora en belenes, por lo menos de belenes, puedo decirles que entiendo un poco, pero de la Virgen de Fátima no tengo mayor relación que la de cualquier otro católico. Me pareció por eso que yo no era la persona más adecuada para dar este pregón y llamé a Jesús Manuel tratando de disuadirle de la situación, pero no hubo manera. Entonces es por eso el motivo de que me encuentro con ustedes. Puedo adelantarles desde este momento que mi alocución será breve y ya juzgarán ustedes al final si ha sido buena, pero en caso de que no lo sea, también será mejor que sea breve. Ya nos dijo dicho Cervantes, sé breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso si es largo. He de confesarles una cosa, el tener que pronunciar ante ustedes mi pregón no deja de producirme cierta inquietud, pues aunque el tema de la Virgen me es muy querido como hija suya que me considero y como belenista, he de reconocer que me hallo en un auditorio al que supongo versado en este tema, lo cual me da mucho respeto, y por eso el hecho de que me hayan elegido me supone un honor por el que quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Delegación Diocesana de Oviedo del Apostolado de Fátima. Vaya pues por delante mi admiración para todos los que se dedican a ensalzar a Nuestra Señora y mi gratitud por permitirme participar con todos ustedes en estos momentos. Cuando pensé en hacer el pregón, empecé a pensar también de qué les hablaría. Me pareció que no era adecuado ponerme a contarles las apariciones cuando todos están perfectamente enterados de ello. Y entonces pensé en darles mi personal visión sobre la oración y sobre mi relación con la Virgen. Nada más saber que iba a realizar el pregón, tuve como 3 flashes de 3 épocas diferentes de mi vida. En el primer flash me veo como la niña de largas trenzas que yo era entonces, con 6 años, cogida de la mano de mi abuela, rezando el Rosario de la Aurora por las calles de Gijón. De aquella época tengo el recuerdo de un Gijón casi dormido, no solamente por lo intempestivo de la hora, el Rosario empezaba a las 6:30, sino porque en la villa el parque móvil era muy escaso, estamos hablando de los años 50. Recuerdo que me costaba mucho madrugar, pero luego me encontraba muy bien después de haber madrugado en la ceremonia del Rosario de la Aurora. El acto litúrgico era así emocionante para una niña de corta edad, se rezaba, se cantaba, y sí tengo muy vívido el recuerdo de que los porteadores, al llevar a la Virgen, se movía la imagen y el rosario iba de un lado para otro. Era como un péndulo que me hipnotizaba y que a veces me costó alguna advertencia de las que se daban entonces por parar de rezar obsesionada con el movimiento del rosario. Como al fin y al cabo nuestra memoria es muy selectiva, siempre recuerdo mañanas muy buenas, con muchísimo sol, cosa que es bastante improbable en este Gijón nuestro, por lo cual deduzco que me debía de encontrar bastante a gusto en la situación. Pienso yo que en esta época de mi vida, cogida de la mano de mi abuela, fue cuando se sentaron las bases de mi fervor mariano. El segundo flash se produjo bastantes años después en relación con la Virgen de Fátima. Estaba yo ya en la universidad, era 1967 y se celebraba el 50 aniversario de las apariciones. El Papa Pablo VI iba a Fátima a celebrarlo y allí estaba yo de nuevo ante la Virgen. Me viene a la mente la explanada del santuario totalmente abarrotada por una multitud que pasó allí la noche previa al 13 de mayo, noche por cierto de lluvia torrencial, en la que los peregrinos, llegados de todo el mundo, aguantaron estoicamente la noche entera en la explanada, bajo aquella lluvia pertinaz, para poder estar, decían, más cerca de la Virgen. Yo pregunté, ¿por qué esta gente no se va a dormir? ¿Cómo es que se pasa aquí la noche? Y me dijeron, bueno, es porque así están más cerca cuando pase la silla gestatoria y para guardar sitio para mañana, para las ceremonias. Y yo decía, bueno, los que están en primer lugar me vale, guardan el sitio, pero los del final, claro, pasado un tiempo uno piensa, la gente había ido a orar y estaba orando y pasó la noche entera allí orando.
A la mañana siguiente, sin embargo, hizo muy buen sol, hubo una ceremonia muy bonita celebrada por el Papa, y unos años después, ya casada, llevé a mi esposo a conocer Fátima, que no lo conocía, y aquella explanada que otrora no me había parecido demasiado grande, al estar tan vacía me pareció muchísimo mayor. Y ahora viene el tercer flash, que fue el que se me produjo la invitación que se hizo para que hoy me encontrara aquí con ustedes. Como ya les dije, soy bolenista y de formación profesional llevo casi todas las cosas hacia el Belén. Y empecé a pensar que no había tanta diferencia entre lo que hago con los belenes o el venir aquí. Al fin y al cabo se trataba de la Virgen y los belenistas tenemos a la Virgen constantemente con nosotros. Además hay otro asunto. Los ángeles anunciaron a los pastores que Jesús había nacido en Belén. No se lo fueron a anunciar al César, que era entonces la autoridad política, ni se lo fueron a anunciar a los escribas, que eran la autoridad religiosa. No, se lo anunciaron a unos pastores que eran los humildes entre los humildes, que guardaban su ganado al raso. La intervención de los ángeles en toda la vida de Jesús es bastante continua. Vemos que anuncian a la Virgen que va a ser la Madre de Dios, anuncian en sueños a San José que debe aceptar a la Virgen como esposa, vuelven a anunciarlo que coja al niño y a la madre y se los lleve para Egipto, y así vemos cómo van acompañando la vida de Jesús hasta que ya al final a las mujeres que van al Santo Sepulcro también son los ángeles las que le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay un Ave María, que a mí me gusta mucho, de Juan Pablo II, en el cual hay muchísimos paralelismos con las escenas del Belén. Dice: Dios te salve María, te saludamos con el ángel, para nosotros es la anunciación, te saludamos con Isabel, la visitación. Tú eres la madre de Jesús nacido en Belén, la natividad. Tú eres la madre que ofrece a su hijo en el templo, el ofrecimiento en el templo, que lo acompaña hasta Egipto, la huida, que lo conduce de vuelta a Nazaret, primeros pasos de la vida de Jesús. Y así sigue esta preciosa oración, evocando muchos capítulos de la vida de María que nosotros solemos representar en nuestros dioramas. Pero dejando los paralelismos con el Belén, vamos a centrarnos en las apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia, que han sido muy numerosas desde que allá en el año 40 de nuestra era, la Virgen se aparece al apóstol Santiago a las orillas del Ebro sobre un pilar, dando lugar a la advocación de la Virgen del Pilar. La presencia de María se repite una y otra vez por diversos lugares del mundo, y así conocemos advocaciones como la Virgen de Guadalupe en México, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en París, la Virgen de la Salette y posteriormente Nuestra Señora de Lourdes, advocaciones francesas, Nuestra Señora de Keroc en Irlanda y después Nuestra Señora de Fátima en Portugal. He tenido la curiosidad de informarme y en 5 de estas apariciones se aparece a pastores, gente humilde y que además muchas veces no son ni demasiado instruidos, y es ahí donde veo un paralelismo entre la anunciación de la Natividad a los pastores y la aparición primero del ángel de Portugal y luego de la Virgen. La aparición de Fátima se produce en 1800 y pico, o sea, casi 2000 años después de la del Pilar. El ángel de Portugal empieza a aparecerse con el fin de preparar la venida de la Virgen, y qué casualidad, también es a unos pastores que esta vez, además de humildes, son inocentes porque están todavía en la edad de la niñez. No se apareció de aquella tampoco ningún gobernante civil o religioso de la época. Vuelve a elegir a los humildes y a los inocentes. ¿Y cuál es el mandato que la Virgen les hace? Sed buenos y orad. Les invita a orar a ellos y les pide que propaguen esta necesidad de oración al mundo entero. Esto me ha llevado a pensar, ¿por qué los ángeles que eran tan habituales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ahora no se aparecen, o si lo hacen es cuando están preparando una aparición de la Virgen? Y en cambio la Virgen viene una y otra vez con diversas apariciones y en diversas partes del mundo. Pienso que quizás sea debido a que ella es la mediadora entre Dios y los hombres, y como madre que es, le duele el dolor de sus hijos y trata de remediarlo, viniendo de vez en cuando a consolarnos y sobre todo a guiarnos. Que ya nos dijo Séneca que para el marino que no sabe dónde va, ningún viento le es favorable. Ella desea que los vientos nos sean favorables y por eso intenta siempre guiarnos, marcarnos el camino para que sepamos hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos. Tenemos pues la grandísima suerte de tener una madre que se ocupa de nosotros. El 13 de mayo de 1917, el mundo se hallaba envuelto en una de las conflagraciones más terribles que ha tenido la humanidad, la Primera Guerra Mundial.
La Virgen les dice que deben rezar para que esta termine y para que el mundo se salve. Les dice que propagan el rezo del Santo Rosario como algo indispensable. En este momento nos encontramos en el año 2016. ¿Y en qué estado se encuentra nuestro mundo? Francamente, echando una mirada retrospectiva, pienso que la humanidad debería haber aprendido de sus errores, pero no parece que haya sido así. Durante estos casi 100 años que han pasado desde la aparición de la Virgen en Fátima, nuestra civilización, si lo pensamos fríamente, ha dado pasos de gigante. Hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte. En cuanto a tecnología, los avances habrían sido inimaginables simplemente 40 años atrás. Si 40 años atrás nos hablan de Facebook, de los móviles, de los WhatsApps, de Internet, nos hubieran parecido cosas de magia. Todos estos medios hacen que nos sintamos no solo informados de todo lo que sucede, sino que esta información sea inmediata. Los adelantos en medicina en estos 50 o 60 últimos años han sido increíbles, con el trasplante de órganos, con cirugías terriblemente complicadas. Y todos estos avances tecnológicos han llevado a esta civilización nuestra a un cambio de conceptos tan radical y en un espacio de tiempo tan corto como nunca antes había sucedido. Los cambios para las personas que estamos aquí, que somos mayoría ya de cierta edad, el mundo ha cambiado totalmente. Y esto he de confesar que a los que ya tenemos cierta edad a veces nos tiene un poco desubicados. Vemos a infinidad de gente, sobre todo gente joven, que cuelga su vida entera en los tabloides y apenas si tiene vida privada. Sabemos de la vida y obras de gente que está a 1000 kilómetros nuestro, que no conocemos ni nos interesa. Y sin embargo, a veces, la vida del hermano que tenemos al lado la ignoramos. Siempre he sido una persona observadora, pero aunque no lo fuese, la realidad actual salta a la vista. Uno entra en una cafetería y se ve con a lo mejor una pandilla grande de gente joven, están alrededor de una mesa y miras para ellos y cada uno de ellos está inmerso en su aparato, en su tablet o en su móvil. Están sentados a la misma mesa, pero parece que no pueden conversar o que quizá ya ni saben. Estando en la misma mesa se envían los mensajes de WhatsApp con esa ortografía extraña que acaba muchas veces reduciéndose a símbolos y apenas si se miran a la cara. Quizás que me estoy haciendo mayor, o bueno, que ya lo soy, pero a mí cuando los veo así me da cierta pena. Presumen de que tienen cientos de amigos, miles de amigos virtuales, y tendrán en su vida alguno verdadero. Y sobre todo, estos adelantos y toda esta tecnología nos han hecho mejores personas. Todos estos aparatos que pueblan nuestra vida no nos estarán en cierta manera alejando de quienes deberían sernos más cercanos, aunque virtualmente nos acerquen a los que están a miles de kilómetros. Y ante todo, ¿por qué nuestra civilización se encuentra tan vacía? ¿Por qué se ha perdido la espiritualidad? ¿No será porque nos hemos alejado de María olvidándonos de orar? Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que encontramos? Una humanidad asolada por terribles guerras, miles de familias que huyen de las mismas para acabar en campos de refugiados donde se encuentran en condiciones infrahumanas. Los cristianos perseguidos en medio mundo solo por el hecho de ser cristianos, cosa que pensamos que ya era inimaginable y ahora que estamos otra vez. El ISIS atacando en África, el Daesh produciendo terribles ataques terroristas aquí en Europa, innumerables guerras en Oriente, en el Río en Sudamérica. Y uno se pregunta, después de tantos años, ¿cómo es que hemos sido incapaces de aprender a vivir en paz? Es por eso que yo pienso que la oración hoy en día, al igual que hace 100 años, no es que sea necesaria, sino lo siguiente, como dicen los jóvenes de hoy cuando quieren expresar que algo es mucho más. Porque realmente es mucho más que necesaria. Yo diría que es casi imprescindible. Estamos pues tan necesitados del patrocinio de la Virgen como hace 99 años, y la oración sigue siendo un arma indispensable. En ella debemos refugiarnos porque solo ella nos puede llevar por buen camino. Pero no quisiera terminar esta pequeña charla dejando solo notas de desaliento, porque en estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, yo estoy segura de que tenemos aún no una puerta, sino un enorme portón abierto a la esperanza. Y ese portón es el que nos lleva directamente a María. Por ello son tan importantes y tan necesarias instituciones como este Apostolado Mundial de Fátima al que muchos de ustedes pertenecen. Me gustaría que hayan visto en mi pregón un canto realista, pero a la vez sonoramente positivo a la esperanza, porque somos hijos de una madre que no nos abandonará y a la que elevamos todas nuestras súplicas. Permítanme acabar mi intervención con una preciosa oración.
se encuentra inscrita en el Forest Lawn Cemetery de Glendale, California, y se titula La canción de los ángeles, la cual nos habla de esa esperanza que nos proporciona ella y que reza así. Dios te salve, María, María del sí para proscribir los no y acoger siempre el amor que florece. María del silencio, silencio en las semillas para que germine en nuestra tierra la palabra de vida. María la hermosa, hermosa de luz para iluminar los rostros nublados al sol del Hijo. María de cada día para desgranar 1000 instantes en la jornada en cuentas del rosario. María ternura para nuestros besos, vuelos de pájaros hacia frentes desiertas. María de las lágrimas, caudal de lágrimas que riega los corazones agostados. María la excelsa, la bien situada, ruega por mí tan mal situado. María, recuerdo, recuerdo fiel, acuérdate de mí cuando cubiertos los pies de polvo entre en la vida. Dios te salve, María, María, Madre mía, María, a quien amo, amén. Y con este canto a la Virgen espero haberles proporcionado un contrapunto esperanzado al tiempo que les doy las gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Pues tras haber escuchado este fabuloso pregón, declarado e inaugurado el periodo solemne a Nuestra Señora de Fátima 2016, y os emplazo para mañana a las 7 en el rezo del Rosario y posteriormente a la primera Eucaristía predicada por don Adolfo Mariño. Pues hasta mañana y podemos marchar. Gracias. Este es un pequeño detalle para ti, que te hace ahora.